Compañeros, ¿sabían que hay más de 30 infracciones de tránsito que no existen y estás pagando por ellas? Antes de decirte cuáles son, quisiera presentarte a la doctora Adriana Cetina, con quien hemos investigado esta caja de Pandora. Y en este video estamos a punto de abrirla. Pero doctora Adriana, antes de comenzar, me gustaría que nos comentara algunos de los logros que ha conseguido en el Ministerio de Transporte. Muchas gracias por invitarme, señor Víter. Efectivamente, trabajé un tiempo en el Ministerio de Transporte. Uno de mis logros es la circular de enero del 2022, en donde las personas pueden conducir con su licencia de conducción simplemente verificando en el RUN. No es necesario tenerla en físico, sino portarla y llevarla consigo, por mencionar algunos, ¿no? Hay muchas otras resoluciones en las cuales pude trabajar, como traspaso a persona indeterminada, entre otras más. Gracias, doctora Adriana. Y ahora sí, vamos a lo que nos interesa. Compañeros, para que una infracción exista, debe estar respaldada por una ley. Para el caso de la resolución 3027 de 2010, que es el manual de infracciones, o sea, donde están todas esas infracciones, ya sea porque te parqueaste mal, porque no tenías el casco puesto, resulta que algunas de estas infracciones, solo un numerito chiquito, más de 30 infracciones, no están respaldadas con una ley. Adicional, el Ministerio de Transporte no puede interpretar las infracciones o colocar infracciones que no estén respaldadas en una ley. En pocas palabras, el Ministerio de Transporte no es el Congreso, no son los senadores que ponen leyes, simplemente cumple funciones administrativas. Un ejemplo: la famosa infracción C24. Resulta que en la ley 769 de 2002, o sea, el Código de Tránsito, no aparece ese desglose de infracciones pertenecientes a esa misma infracción C24, ya que en el código lo único que aparece es la conducta y lo único que dice en la ley es conducir una motocicleta sin observar las normas establecidas en el presente código. Hasta ahí no existe más. Pero otra cosa es lo que dice en la resolución 3027. Por ejemplo, llevar acompañante, el cual debe llevar casco y prenda reflectiva. ¿Cómo así? O sea que esa infracción no existe. Cuéntenos más, doctora. Imagínate, adicional a de todo el tiempo, deben tener las luces delanteras y traseras encendidas. O sea que esos videos que hemos visto donde le hacen el comparendo y la inmovilización de la moto a algunos conductores, se ha hecho por una infracción que no existe. Así es, señor Víter. También la de portar chaleco desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana. Otra infracción que no existe, que no tiene una ley de base para que realmente te puedan sacar ese dinero, ya que estas infracciones fueron inventadas por el Ministerio de Transporte y quien debió haber colocado esas infracciones era el Congreso. No vamos a nombrar todas las infracciones que dependen de la infracción C24, vamos a colocarlas aquí si quieres pausar el video para ver cada una de ellas. Ahora vamos a pasar a otra infracción. ¿Cuál sería? Podemos hablar de la C35. C35, revisión técnico-mecánica. En la ley solo dice lo siguiente: no realizar la revisión técnico-mecánica en el plazo legal establecido o cuando el vehículo no se encuentre en adecuadas condiciones técnico-mecánicas o de emisiones contaminantes, aun cuando porte los certificados correspondientes. Además, el vehículo será inmovilizado. El Ministerio de Transporte interpretó dentro de esas condiciones técnico-mecánicas lo de la llanta lisa. ¿En dónde aparece eso en la ley? No está. ¿Desde cuándo una resolución es una ley? ¿Desde cuándo el Ministerio de Transporte legisla? Pues entre esas está que el Ministerio de Transporte es una entidad que tiene unas funciones restringidas,
pero entre esas funciones no está el generar sanciones. Esto es de rango legal, es decir, solo el Congreso está facultado para generar sanciones y para generar conductas que recaen sobre las infracciones del Código Nacional de Tránsito. El artículo 131 tiene algunas infracciones, pero limitadas, y el Ministerio se ha tomado esas atribuciones que no le corresponden al intentar traducir lo que el legislador quiso hacer. Digámoslo claro, doctora, se ha tomado esas atribuciones abusivamente. Sí, señor Bitter, así es. Pero doctora, la NTC 5375 da unos lineamientos acerca de la revisión técnico-mecánica. Eso quiere decir la llanta lisa. ¿Ahí qué pasa? Pero es que esa NTC aplica precisamente para el procedimiento que se lleva a cabo en la revisión técnico-mecánica. Es decir, que si tu vehículo y si tú pasaste tu revisión técnico-mecánica es porque estas condiciones que el ministerio está interpretando, tú ya las contaste, ya te las revisaron y ya pasaste esa revisión. O sea que es un poco absurdo que vayamos a hacer la revisión técnico-mecánica y saliendo del CDA nos pare un agente o policía de tránsito y nos quiera hacer su propia revisión técnico-mecánica, así tengamos al día ese documento. Así es. Muchas veces las personas han manifestado su inconformidad porque aún pasando su revisión técnico-mecánica, que quiere decir que sus llantas están en buena condición, aún salen a la calle y le interponen sus infracciones. Y muchas veces lo que dice el ciudadano precisamente es eso. ¿Pero por qué? Si a mí ya me hicieron mi revisión técnico-mecánica y yo la pasé, ¿qué ha pasado acá? Pues que obviamente el Ministerio de Transporte interpreta una ley que no puede interpretar y genera unas infracciones adicionales que no debe hacer. Compañeros, por favor, compartir esta información. Esto es una bomba. Nadie está hablando de esto. El mismo ministerio lo debe saber. Y aún así se ha quedado callado para que actualmente sigan estas infracciones que no existen operando y ustedes saben cómo. Compañeros, y eso no es todo. Al menos las infracciones que hablamos acerca de la C24, la C35, como que medio aparecen en el Código de Tránsito. Pero las que vamos a hablar a continuación es así como que las sacaron de un paquete de papas. Por ejemplo, la D17, cuando se detecta una infracción por emisiones contaminantes, o sea, los famosos gases y generación de ruido. Así que ahí estaríamos hablando de los exhaustos, resonadores, silenciadores, DB killers. Así es, señor Bitter. Esa infracción no existe. Pero lo que hay que recordar en esta infracción es que es una tipo D, o sea, de más de 1 millón de pesos. Doctora, sé que hay muchas más infracciones, pero díganos otra más. A mí me gustaría que mencionáramos la H13. Okay. La H13 que nos dice las demás conductas que constituyen infracción a las normas de tránsito y que no estén contempladas en este acto administrativo, es decir, de la resolución 3027. Y aún así sabemos que hay muchas infracciones que se le interponen a los ciudadanos con esta codificación sin estar legalmente o sin estar existiendo. La verdad, compañeros, nos podríamos quedar aquí con la doctora hablando de todas estas infracciones que realmente no existen. Pero creo que esto no serviría de nada sin el apoyo de la comunidad de conductores, ya que en este momento este video es una denuncia pública porque hay agentes y policías de tránsito que a la fecha siguen haciendo comparendos e inmovilizaciones que no existen o que solo existen para el Ministerio de Transporte. Así que por favor, comparte esta información, ya que ¿a quién nos interesaría que le llegara este video? Hay dos entidades que nos interesaría que este video llegue. Uno, Ministerio de Transporte, porque son ellos quienes pueden revocar esta resolución y ser responsables de sus actos desproporcionados legalmente. Y otro es el Consejo de Estado, ya que esta resolución está demandada por nulidad desde el 2021 y desde el 2022 está en despacho
para proferir sentencia. 3 años en donde el Consejo de Estado no se ha pronunciado. Terrible, terrible que siga pasando este tipo de cosas y nosotros como conductores sigamos pagando algo que no existe. Pero bueno, doctora, ¿qué pasaría si declaran la nulidad de la resolución 3027? Si se declara la nulidad de la resolución 3027, las únicas infracciones que deben existir son las contempladas en el artículo 131 de la Ley 769 de nuestro Código Nacional de Tránsito. Pero en el artículo 131 existe la C24 o la C35 de la cual acabamos de hablar. Sí, señor Bitter, pero recuerde que es solo la conducta como la establece el Código Nacional de Tránsito, sin inventar lo demás que la resolución 3027 adicionó de manera arbitraria. Mejor dicho, el Ministerio de Transporte. Así es, señor Bitter. Pues compañeros, esa es la invitación. Si no quieren pagar infracciones que no existen, lo único que debes hacer, si quieres, es compartir este video. O si no, sigue pagando multas e inmovilizaciones, que como ya lo hemos repetido, no existen. Compañeros, que esta investigación que hemos hecho no se quede en el olvido, ya que lastimosamente los de arriba les entra por aquí y les sale por acá, como cuando hablé acerca de la correcta señalización del prohibido parquear. Así que por favor, compañeros, que todo esto que se está haciendo realmente valga la pena. Gracias por el apoyo.